gracias. El día de hoy vamos a ver lo que consta del taller de anatomía por los residentes de radiooncología. Va a iniciar el doctor Alfredo Maldonado R1 con la anatomía de vulva y vagina. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar a hablar de estas dos porciones anatómicas, la vulva y la vagina. La vagina va a ser un poco más corta, nos vamos a enfocar un poquito más a la vulva. Bueno, empezando, tenemos que la vulva es una estructura de forma triangular compuesta por los labios, tanto externos como internos, y el perineo inmediatamente externo a la vagina. Anatómicamente, el diafragma urogenital, el prepucio del clítoris, las ramas isquiopúbicas y los músculos perineales transversales profundos unen la vulva. En la imagen de la derecha podemos ver, a ver, déjenme ver si puedo poner un puntero. En la imagen sí se ve, alcanza a ver el puntero. Perfecto. Bueno, en la parte más superior podemos ver el monte de Venus y de ahí parten los labios mayores, que son estas estructuras de la piel. Y también podemos ver el introito vaginal que está recubierto por los labios menores, que son estos pliegues mucocutáneos. Más arriba podemos observar el orificio uretral y arriba pues el clítoris cubierta por el prepucio del clítoris. Podemos ver la relación tan estrecha que tiene la vulva con el espacio perineal y el ano. Aquí podemos ver una vista interna. En alguna bibliografía mencionan que solamente se alcanza a ver la punta del clítoris como la punta de un iceberg. Realmente está compuesto por los cuerpos cavernosos que son más prominentes, pero son profundos. Y esto a su vez está relacionado también con el bulbo del vestíbulo. Ambos lados del introito vaginal tenemos a las glándulas de Bartolini. Bueno, los tumores pueden extenderse hasta afectar la vagina, la uretra o el ano, y también pueden fijarse, como vamos a ver más adelante, al hueso púbico. En la imagen de la derecha podemos ver que hay una lesión a nivel de la vulva. Esta correspondería a una lesión o un tumor de la vulva. Las dos imágenes inferiores que se encuentran acá señaladas serían lesiones perineales, y la que está pues cercana al ano es una región perianal. Esto es importante, hasta el 5% de los cánceres de vulva son multifocales y el sitio más común de afectación son los labios mayores y menores en un 70 a un 75%. Ahora, bueno, la extensión directa del tumor de la vulva hacia las estructuras que tienen funciones tanto urinarias como fecales o que comprometen la integridad del piso pélvico son los que nos marcan la pauta para ver si es resecable o no es resecable, y esto pues tiene una importancia grande a la hora del tratamiento inicial. Entonces, en esta imagen de la letra A podemos ver una resonancia magnética en un corte axial, en una secuencia T2, y podemos ver al clítoris con su relación con la uretra, con el introito vaginal y la vagina más posterior. En la imagen B podemos ver una tomografía axial computarizada contrastada, donde en el mismo corte podemos observar las mismas estructuras. Sin embargo, las densidades de todas estas estructuras anatómicas pues no nos dejan discernir bien las estructuras. En cuanto a la irrigación, la inervación y el drenaje venoso de la vulva, vamos a ver que la irrigación procede de dos vías: de la arteria pudenda interna, que es la principal, y esta es rama de la arteria ilíaca interna y da ramas superficiales, intermedias y profundas, y de la arteria pudenda externa superficial, que es rama de la arteria femoral. Las venas pues son satélites a la arteria, pero lo importante es que forman un plexo venoso a nivel vaginal y retropúbico, que es el plexo de Santorini. En cuanto a la inervación, vamos a ver que pues cada sitio tiene una inervación diferente. El monte de Venus y los labios mayores proceden de las ramas genitales de los nervios iliohipogástrico, iliogenital y genitofemoral. Los labios mayores y parte posterior de la vulva está inervado por el ramo perineal lateral y el ramo perineal del nervio perineal, que es rama del pudendo. Los labios menores y el bulbo reciben sus nervios del ramo superficial y del ramo perineal, y el clítoris de los nervios dorsales del clítoris. Importante señalar que pues, el clítoris recibe hasta 8,000 terminaciones nerviosas. Esto es el doble de lo que recibe el glande masculino, y es el único órgano, pues eso es interesante, implicado en solamente dar placer. Eso es lo único que hace el clítoris. En cuanto a al drenaje linfático,
vamos a ver que para la mayoría de los cánceres vulvares que afectan los labios y el vestíbulo, el primer drenaje linfático escalonado es a los ganglios inguinales, medial superficial y el femoral profundo, como podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí estos serían los ganglios linfáticos regionales, tanto inguinales y femorales, y lo que está más allá de ellos, o sea, los ganglios pélvicos corresponderían a un estadio diseminado. Bueno, entonces los ganglios linfáticos inguinofemorales son un compartimento definido por 4 caras, una lateral que es el borde medial del psoas ilíaco, una medial que es el borde lateral del aductor largo, un posterior que es el del músculo psoas ilíaco y pectíneo, y un anterior que es del borde del sartorio y el recto femoral. Entonces vamos a ver en la imagen siguiente cómo está delimitado el compartimento. Tenemos una cara posterior que está delimitada por el borde lateral del pectíneo, el músculo pectíneo, y la cara anterior estaría delimitada por el borde medial del sartorio y del recto femoral, una parte lateral que está delimitada por el iliosoas y por último la parte medial que sería por el aductor largo. Ahora, los canales linfáticos vulvares generalmente no cruzan la línea media para lesiones bien lateralizadas mayor a 1 centímetro desde la línea media. Esto es importante, los ganglios pélvicos, como mencionamos anteriormente, representan el segundo escalón y solamente se ven cuando están afectados los ganglios inguinofemorales, pero hay una excepción a la regla. Las lesiones que se encuentran muy cercanas al clítoris pueden saltarse directamente este primer escalón inguinofemoral y drenar directamente hacia los ganglios ilíacos, y estos a través de los ganglios pélvicos, a través de los ganglios pudendo e ilíacos internos. Y pues bueno, también es importante señalar que como todos conocemos la regla en el margen de 7 milímetros alrededor de los vasos ilíacos para abarcar la enfermedad ganglionar, cuando hablamos de la región inguinal y de la región femoral, no aplica esta misma regla, ya que se ha visto que en disecciones que los ganglios se ubican desde 0,9 centímetros hasta 3,5 centímetros del vaso. Entonces no aplica la misma regla, como vamos a ver más adelante. En cuanto al TNM, pues vamos a ver que la JCC octava edición compara el TNM con la FIGO. Pues tenemos un TX, no puede ser evaluado T0 sin evidencia del tumor primario, T1 que equivaldría a un estadio clínico o que es un tumor confinado a la vulva y al perineo, y lesiones multifocales pueden designarse como tales. La lesión más grande o la lesión con la profundidad de invasión será la lesión identificada para abordar el estadio T más alto. La profundidad de invasión se define como la medida del tumor desde la unión epitelio-estromal de milímetro saldría 1B de la FIGO, son lesiones de más de 2 centímetros o de cualquier tamaño con invasión del estroma de más de 1 milímetro confinados a la vulva o al perineo. Un T2 es un tumor de cualquier tamaño con extensión a estructuras perineales adyacentes. Vamos a ver que estamos hablando de la parte inferior, o sea, tercio distal y tercio inferior de la uretra, y de igual forma el tercio distal o inferior de la vagina, o también puede tener afectación anal. El T3 equivaldría a un estadio de la FIGO 4A, que es un tumor de cualquier tamaño con extensión a cualquiera de los siguientes. Ya serían los 2 tercios superiores o proximales tanto de la uretra como de la vagina, de la mucosa de la vejiga o de la mucosa rectal, o se fija al hueso pélvico. En cuanto a la clasificación N, vamos a ver que N0 y más significa células tumorales aisladas en los ganglios linfáticos regionales no mayores a 0,2 milímetros. N1, que equivaldría al estadio clínico 3, son metástasis a ganglios linfáticos regionales con una o dos metástasis en ganglios linfáticos de menos de 5 milímetros cada una, o una metástasis en ganglios linfáticos mayor a 5 milímetros. N1A correspondería a 3A, es uno o dos metástasis en los ganglios linfáticos cada una de menos de 5 milímetros. N1B correspondería de igual forma a 3A, que es una metástasis en un ganglio linfático mayor a 5 milímetros. N2 no tiene equivalencia y son metástasis a ganglios linfáticos regionales con 3 o más metástasis en ganglios linfáticos, cada una de menos de 5 milímetros. O 2 o más metástasis en ganglios linfáticos mayores o iguales a 5 milímetros, o ganglios linfáticos con extensión extraganglionar. N2A tendría su equivalencia en la FIGO en 3B, 3 o más metástasis en los ganglios linfáticos, cada una de menos de 5 milímetros, N2B igual 3B.
2 o más metástasis en los ganglios linfáticos mayores o iguales a 5 milímetros, N2C es igual a 3C, ganglios linfáticos con extensión extraganglionar, y N3 equivaldría a un 4A, que es la enfermedad localmente avanzada. En cuanto a la categoría M, vamos a ver que M0 es sin metástasis y M1 es con metástasis a distancia. Aquí hace hincapié la JCC, que se incluyen también los ganglios linfáticos pélvicos. Y aquí tenemos una representación gráfica de lo mismo. T1A es un tumor menor de 2 centímetros y menos de menos de un milímetro de invasión. T1B es mayor a 2 centímetros, pero menos y mayor de un milímetro de igual forma. T2, que vemos aquí que está confinado al tercio inferior o distal o al tercio inferior de la vagina. Y T3 es un tumor que se extiende a los 2 tercios superiores de la vagina o de la vejiga, perdón, de la vagina o del recto, y que puede invadir el hueso pélvico. N1A son tumores, perdón, son metástasis ganglionares, una o dos metástasis en los ganglios linfáticos, cada una de menos de 5 milímetros. N1B es una metástasis en un ganglio linfático mayor o igual a 5 milímetros. Y pues bueno, vamos a saltarnos esto porque todavía nos falta. Solamente mencionar que pues todo esto son ganglios regionales. A diferencia, como aquí lo podemos ver, que cualquier ganglio pélvico es metástasis, se considera M1. Y pasamos al siguiente tema, que es la vagina. Bueno, la vagina constituye aproximadamente entre el 1 y el 2% de las neoplasias ginecológicas, y pues este es un tubo fibromuscular que se extiende desde el cuello uterino hasta el vestíbulo o hendidura entre los labios menores. Tiene una longitud promedio de 7.5 centímetros y se encuentra dorsal a la base de la uretra y a la vejiga y ventral del recto. Entonces aquí podemos ver a la vagina como su límite superior es el cervix y el límite inferior pues es la vulva. Podemos ver también la relación estrecha que tiene la vagina con las estructuras urinarias como la vejiga y con el recto. Las invaginaciones entre la mucosa vaginal y el cuello uterino forman los fondos anterior, posterior y lateral. En la proximidad, la vagina se une al cuello uterino en un ángulo y como resultado la pared vaginal posterior es más larga que la anterior, que es lo que podemos ver en esta imagen de acá. Podemos ver cómo el cérvix entra de forma angulada hacia la vagina y esto hace que la porción anterior o la cara anterior de la vagina sea más corta que la posterior, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, la pared posterior proximal está separada del recto por el tabique o fascia rectovaginal. El reflejo peritoneal suprayacente forma el fondo de saco posterior, también conocido como la bolsa de Douglas. Lateralmente la vagina está adyacente a la fascia pélvica y a los músculos elevadores del ano. Inferiormente la vagina se extiende a través del diafragma urogenital para situarse dorsal a la uretra y ventral al recto, y el cuerpo perineal fibromuscular separa la vagina del canal anal. Entonces aquí podemos ver las relaciones de igual forma de la vagina, cómo está dividido en los 2 tercios superiores y en un tercio inferior de la vagina. En esta resonancia magnética, de igual forma en secuencia T2, en un corte sagital, podemos ver la pared anterior de la vagina, la pared posterior de la vagina, el cervix, el útero, que está delimitado aquí, y la relación tan cercana que tiene con la vejiga. También podemos ver más inferior el introito vaginal. En cuanto al drenaje linfático, bueno, vamos a ver que la vagina tiene una red linfática bastante rica, y la porción proximal drena principalmente a través de los linfáticos cervicales. La vagina anterior proximal drena a lo largo de los canales cervicales hacia los ganglios ilíacos internos y parametriales, y la vagina posterior proximal drena hacia los ganglios glúteos, presacra y anorrectales. Las lesiones que infiltran el tabique rectovaginal pueden diseminarse a los ganglios pararectales y presacros porque existen múltiples interconexiones entre los canales linfáticos. Y la cara distal de la vagina drena hacia los ganglios inguinales superficiales y finalmente hacia los ganglios pélvicos, siguiendo los patrones de drenaje de la vulva. Sin embargo, aquí algo importante, pues el patrón no se puede predecir de manera confiable con la localización del primario. Es decir, pues no nos podemos basar en estas reglas. Los ganglios regionales de la vagina pues son los parametriales, el obturador ilíaco interno, hipogástrico, el ilíaco externo, el sacro, el presacro, la ilíaca común, los paraórticos y los pélvicos no especificados. El tercio inferior de la vagina también drena hacia los inguinales y femorales, y podemos ver que los sitios más comunes de diseminación distante incluyen los ganglios linfáticos aórticos, los pulmones y el esqueleto.
En la irrigación y el drenaje venoso, pues la vagina está irrigada por la arteria vaginal que surge de la rama cervical de la uterina y corre lateral a la vagina hasta que se anastomosa distalmente con las arterias vesical inferior y rectal media. El plexo venoso pues corre paralelo a las arterias y la bóveda vaginal está inervada por el plexo lumbar y el nervio pudendo con ramas de las raíces sacras. Entonces, en los siguientes cortes tomográficos vamos a poder apreciar la vagina y la relación que tiene de acuerdo a la angulación de la entrada del cervix. Podemos ver cómo hasta pareciera que se mete hacia la vejiga, pero en realidad el número 39 marca el cervix y el 40 la vagina. Más en un corte más inferior, de igual forma, podemos ver la vagina contorneada ahí. Aquí podemos ver de igual forma cómo tiene una estrecha relación la vagina y el recto, separados por el tabique recto vaginal y también con una porción de la uretra. Más inferior podemos ver que pues una de los tips para poder identificar la vagina es que tiene aire en su interior, y como lo podemos ver en la imagen. Y pues bueno, vamos a pasar a lo último, que es el TNM de la vagina. T0 sin evidencia del tumor primario. T1, que correspondería a FIGO 1, es un tumor confinado a la vagina. T1A es un tumor confinado a la vagina que mide menos de 2 centímetros. T1B es un tumor confinado a la vagina, pero que mide más de 2 centímetros. Un T2 es un tumor que invade los tejidos vaginales, pero no a la pared lateral pélvica. Un T2A es un tumor que invade tejidos paravaginales, pero no a la pared pélvica y mide menos de 2 centímetros. Un T2B es un tumor que invade los tejidos paravaginales, pero no a la pared pélvica, pero mide más de 2 centímetros. Un T3 es un tumor que se extiende a la pared pélvica o puede causar hidronefrosis o insuficiencia renal. Y un T4A es un tumor que invade la mucosa de la vejiga o el recto, se extiende más allá de la pelvis verdadera. Aquí también hacen una acotación que el edema bulloso no es evidencia suficiente para clasificarlo como un T4. En cuanto a la categoría N, pues el N0 y más es lo mismo que en la vulva, que son células tumorales aisladas en los ganglios linfáticos regionales no mayores a 0.2 milímetros. El N1 son metástasis en ganglios linfáticos regionales con una o dos metástasis en ganglios linfáticos de menos de 5 milímetros cada una, o una metástasis en ganglios linfáticos mayor o igual a 5 milímetros. N1 son metástasis en ganglios linfáticos pélvicos o inguinales, y pues M0 sin metástasis y M1 con metástasis a distancia. Muchas gracias. Bueno, buen día. Vamos a continuar con el taller de contorneo de carcinoma de vulva. Les voy a presentar el caso. Es una paciente, antecedentes heredofamiliares, pues nada importante que mencionar, personales no patológicos, es de Cuautla, Morelos, dedica al hogar, resto sin importancia, tiene un antecedente quirúrgico de una OTB hace 20 años y antecedentes ginecobstétricos también sin importancia. En cuanto al padecimiento actual, refiere a aumento de volumen asociando a prurito y dolor urente en el labio menor derecho de 7 meses de evolución, asimismo dismenorrea, por lo que acude con ginecología general, quien realiza biopsia con reporte de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado invasor. Entonces se le decide realizar un ultrasonido abdominal, sin alteraciones. Entonces acude al INCAN en julio del 2019. En unidad funcional se decide que, mandan la biopsia que se le tomó, referida como de vulva, en material de revisión, y diagnostican un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado invasor asociado a carcinoma epidermoide in situ, y por lo tanto se le decide solicitar una TAC abdominopélvica y torácica. Entonces, en la unidad funcional se decide resección radical amplia de vulva y ganglio centinela. Se le realizó la TAC solicitada y en cuanto a lo importante, en hígado, vesícula biliar, vaso, estómago, haces intestino delgado y grueso, nada de importancia. Empaques suprarrenales y riñones
también normales, en retroperitoneo y cavidad pélvica sin adenopatías, vejiga y útero de tamaño y morfología habitual, anexos sin alteraciones, regiones inguinales sin evidencia de adenopatías, hernia umbilical de 7 milímetros, estructuras óseas sin alteraciones y entonces concluyeron un estudio sin actividad tumoral metastásica. Entonces se le decide hacer una cirugía en la cual se le realiza una vulvectomía radical modificada más ganglio centinela derecho negativo. El ganglio centinela izquierdo fue fallido, entonces se le decidió realizar una disección inguinofemoral izquierda y con los siguientes hallazgos: tumor vulvar en línea media con involucro de clítoris en su totalidad de 3.5 por 2 centímetros aproximadamente, con predominio de extensión a la derecha, con márgenes superior de 9 milímetros, lateral de 1.6, inferior de 1.5 centímetros, medial a 2 milímetros, el margen uretral con posible involucro uretral, por lo que se realiza rodete de uretra de 1 centímetro, enviándose a valoración con reporte negativo para células neoplásicas. Un ganglio centinela derecho azul y caliente negativo en estudio transoperatorio, el ganglio centinela, como ya les mencioné, fallido, y entonces se le decide realizar una disección inguinofemoral izquierda. Entonces, en el reporte de patología de esta cirugía, refieren como producto de vulvectomía radical un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado invasor con extensión de 30 milímetros e infiltración de 6 milímetros de espesor, con permeación linfovascular e infiltración a clítoris, con un borde quirúrgico referido como medial uretral en contacto con la neoplasia, los bordes quirúrgicos superior, inferior, lateral y lechos libres de neoplasia mayores a 1 centímetro. En cuanto al producto de ampliación de borde medial, sin evidencia de células neoplásicas, el ganglio centinela sin evidencia de células neoplásicas y los ganglios inguinofemorales izquierdos, 8 ganglios sin evidencia de neoplasia. Entonces, en la unidad funcional de ginecología se decía envío a radioterapia. Entonces llegó con nosotros en septiembre y como primera vez con el diagnóstico de de vulva T3N0M0 postoperado con un ganglio centinela más disección inguinofemoral izquierda negativa. Se comentó en unidad funcional y la aceptamos con nosotros para RT adyuvante. Se simuló el 1 de octubre, inició el 16 de octubre y se propusieron 50.4 grays como radioterapia externa más 10 grays con electrones a la vulva. Recibió 50.4 grays en 28 fracciones de octubre a diciembre y posteriormente los electrones en diciembre. Posteriormente acudió con nosotros en febrero, se inició la vigilancia sin evidencia clínica de actividad tumoral y sin datos de radiotoxicidad, y la última consulta que tuvo con nosotros fue en marzo de este año y sin evidencia de actividad tumoral. Bueno, yo les voy a comentar lo referente a la simulación en este grupo de pacientes. ¿Me pasan la que sigue, por favor? ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha? A continuación, Alejandro Sí, Valdi, Valdi. R2, con el proceso de simulación. No, ¿me pasan a la que sigue, por favor? Bueno, la posición clásica para este grupo de pacientes va a ser en ancas de rana y se va a preferir esta posición justamente porque va a dar mayor respeto a la piel de la ingle superior. Esto porque en posición neutra esta piel forma pliegues y esto hace un efecto de autobolus, con lo cual recibiría mayor dosis de la que nosotros hubiéramos considerado para este grupo de pacientes, así como que también estos pliegues van a facilitar la maceración. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Gracias. Van a facilitar que no haya maceración ya cuando haya toxicidad acumulada. Dejé de ver la pantalla. ¿La tienes tú? Creo que Héctor se desconectó. Sí, déjame la abro.
¿Ya se ve? Ya. Sí. Bueno, creo que ya pudieron. Entonces, por estas dos cosas es que se prefiere la posición en ancas de rana y se prefiere el uso de un inmovilizador como un colchonal vacío para mayor reproducibilidad. En aquellos pacientes que no toleran la posición en ancas de rana, pues se preferirá la posición con las piernas neutras. Así como también se recomienda el uso de dosímetros termonuluminiscentes para corroborar que la dosis que se prescribe sea la dosis que se recibe en la paciente, con y sin bolus en la región inguinal y en la región vulvar. Hay también fuentes bibliográficas que recomiendan la vejiga llena, esto para mayor respeto al intestino delgado, o la vejiga vacía, esto para dar mayor reproducibilidad. Sin embargo, aquí es el artículo que mandó Héctor, recomiendan que se haga un ITB con la vejiga llena y vacía para, para a su vez dar protección al intestino y que sea mayor, más reproducible. ¿Me pasan a que sigue, por favor? En caso que tengamos un recto, ellos sí marcan un punto de corte muy claro, que es de más de un diámetro más de 3.5. En caso que el recto mida más de esta medida, pues se recomendaría resimular a la paciente, así como usar un bolus en toda la extensión de la lesión, o en el caso de que ya esté operada, pues en toda la extensión de la cicatriz. Así como no se recomienda de forma sistemática el uso de bolus, a menos que tengamos documentada extensión extracapsular o involucro cutáneo, y en tal caso pondríamos el bolus sobre la cicatriz con 3 centímetros adicionales del margen. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está en el libro de técnicas que les pasé la clase pasada para complementar en cuanto a la simulación. Se recomienda que se introduzca material de medio de contraste en un condón para la delimitación de la extensión vaginal o que se fusione con una resonancia como la que nos puso Alfredo en su parte de anatomía. Esto con gel lubricante dentro de la vagina hasta 40 cc para delimitar la extensión del tumor en la pared vaginal. También se recomienda marcar la lesión con material opaco y marcar con fiduciares el recto, la uretra y la cúpula vaginal. La que sigue. A continuación, el doctor Eric Hernández R1 nos explicará cómo se contornea el GTB primario y ganglionar. Hola, ¿me pasa la siguiente, Héctor, por favor? Bien, de acuerdo a las guías que nos mandó Héctor, el GTB primario y GTB ganglionar, pues en esta paciente le hicieron una cirugía en primera instancia, entonces no tenemos GTB primario que contornear. Sin embargo, hay que mencionar que en las guías pues nos dice que la mejor forma para contornear la vulva es la resonancia magnética, es el método ideal, ya que pues como es un órgano externo y está implicado piel y tejidos blandos, una resonancia magnética nos puede marcar la extensión precisa de hasta dónde está afectado, o sea, tenemos que contener toda la vulva y hasta dónde está afectado la región muscular. Y también marcan algunos parámetros que cuando hay extensión al tejido muscular o extensión a la vagina, debemos marcar toda el área en la que hay cambios por actividad tumoral y de esa área extendernos 1 centímetro más en nuestro contorneo de GTB. Listo. Y ya, eso es todo. Gracias, Eric. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el CTB vulvar por las guías que nos mandó el doctor Aymerich. Esta es la guía de
Gaffney. Y vamos a tener estos panoramas, el que es el cáncer de vulva localmente avanzado y el operado. Y primero hablamos sobre el de localmente avanzado. Este debe incorporar todas las áreas de riesgo, así como debe incluir la vulva completa. Si el GTB se extiende más allá de la vulva, pues el CTB debe abarcar esta región, más 1 centímetro más de margen. Y hay que recordar que hay que apoyarnos siempre en todas las vistas, tanto la coronar como la sagital, para identificar los pliegues cutáneos que separan la vulva de la piel y de los muslos y de las nalgas. Se debe o se puede incluir el CTB, márgenes adicionales de piel y o tejido, cuando hay pacientes con lesiones satélites, cuando hay infiltración linfovascular extensa o hay invasión linfática dérmica. También se debe incluir un borde del músculo en el CTB, si se observa que el tumor invade el músculo por resonancia o que colinda con el músculo por tomografía. Ahora, el ancho y el borde del muslo va a depender del escenario clínico y de la extensión de la invasión pues, de cada paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando hay lesiones que invaden la vagina? Bueno, el CTB debe llevar un margen de 3 centímetros por aparte de la enfermedad macroscópica, y si existe alguna duda sobre la extensión proximal de la extensión de la vagina o si hay infiltración linfovascular, se debe incluir toda la longitud de la vagina en el CTB también. Así que si la lesión vulvar también involucra la vagina y el recto permanece lleno después de 2 intentos de preparación y simulación, pues tenemos opciones para esto. Se debe generar un ITB vaginal combinando contornos vaginales en la tomografía del recto completo y una tomografía de recto vacío, y así también podemos colocar marcadores fiduciales en la vagina para verificar el volumen que se cubra adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa cuando las lesiones invaden ano, canal anal, vejiga o recto? Bueno, pues entonces se va a incluir la enfermedad macroscópica más al menos 2 centímetros de ano recto en el CTB. Cuando las lesiones se involucran, son periuretrales, la lesión vulvar primaria es periuretral que afecta el meato uretral, la enfermedad macroscópica debe ser incluida más al menos 2 centímetros de uretra. Y si la enfermedad se extiende a uretra medial o proximal, se debe incluir toda la uretra y el cuello de la vejiga también en el CTB. En cuanto a las lesiones que afectan el clítoris, pues la enfermedad macroscópica más al menos 2 centímetros se deben incluir en el CTB, y también debe cubrir el ligamento suspensión del clítoris que se extiende hasta el pubis. En cuanto al cáncer de vulva ya operado en el otro escenario, vamos a tener 2 escenarios, el márgenes negativos y márgenes positivos. En cuanto a los márgenes negativos, pues el CTB debe incluir todo el hecho quirúrgico, y en también podemos usar bolus, y se pueden usar también marcadores fiduciales para identificar el sitio de márgenes cercanos o posoperatorios para el BUST. En esto también podemos usar lo que es la radioterapia adaptativa en caso de que empiece a presentar pues edema vulvar cuando se esté dando el tratamiento de radioterapia, pues para tener un mejor volumen. Y en cuanto a márgenes positivos, debe haber un margen del CTB de al menos 2 centímetros, y también podemos usar alambres colocados en las cicatrices pues para identificar los sitios de márgenes cercanos o positivos para tener un mejor volumen. Ahora, en cuanto a la paciente, no es el plano original, lo hicimos nosotros. También aquí podemos ver que extendimos, ya que la paciente no presentó, presentó márgenes negativos, sin embargo no nos dijeron, no hay una distancia correcta en la que tengamos, pues decidimos poner los 2 centímetros como decían las guías, que aquí podemos ver en las imágenes cómo incluimos toda la vulva. Aquí también podemos ver en estos otros cortes. Y sigue Eugenia. Sí. Hola, buenos días. Continuamos con el CTB ganglionar. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, a manera de recomendación, esta guía de la RTOG que nos mandó Héctor nos dice que pues idealmente, si ves que vemos ganglios linfáticos involucrados, deberíamos de tratar al menos un nivel arriba del ganglio más alto. Y si está afectada la región inguinofemoral, también tratar el lado contralateral y que pues generalmente los volúmenes tienen que ser simétricos, vaya. O de los 2 lados los mismos sitios. La siguiente, por favor. Entonces, para las lesiones vulvares primarias que afecten vulva y vagina distal, periuretral o periclitoral, como fue el caso de nuestra paciente,
Si afecta vagina distal, debemos de incluir los inguinofemorales de los dos lados, obturador de los dos lados y los grupos ilíacos internos y externos de los dos lados. Y si afecta la mitad proximal de la pared vaginal posterior, también hay que incluir los presacrales. Entonces, esto que está subrayado, perdón, fueron los volúmenes que se realizaron. La siguiente, por favor. En cuanto a los ganglios inguinofemorales, pues estos van o inician desde donde la arteria ilíaca externa sale de la pelvis ósea y se convierte en la arteria femoral y terminan 2 centímetros por debajo de la unión safenofemoral o a nivel del trocánter menor, más fácil, porque lo vamos a contornear sin contraste, en un plano perpendicular al fémur. Aquí pues también nos menciona que se desconoce el margen ideal perivascular o radial para este volumen de los ganglios inguinofemorales, pero que recomiendan que el margen sea alrededor del vaso femoral más cercano y que sea anteromedial, mayor o igual a 35 milímetros, que sea anterior, mayor o igual a 23 milímetros, anterolateral, mayor o igual a 25 milímetros y medial, mayor o igual a 22 milímetros. En cuanto a los ilíacos externos, estos inician debajo de la bifurcación de los ilíacos comunes y así de modo que su límite superior está más o menos entre L5 y S1 y esto nos ayuda bastante bien a ubicarnos. Inferior, donde los vasos ilíacos externos se encuentran dentro de la pelvis ósea y para este sí mencionan un margen radial de 7 milímetros que incluye a todos los ganglios visibles, los clips o las anomalías que nosotros veamos que consideramos en riesgo y vamos a excluir el músculo intestino. La siguiente, por favor. El grupo del ilíaco interno inicia debajo de la bifurcación de los vasos ilíacos comunes, también a la altura del E5 y S1, y termina donde el elevador del ano se inserta en el obturador interno. A este también se le recomienda un margen de 7 milímetros, mismas características de inclusión y de exclusión. Y el ilíaco común inicia en la bifurcación de los vasos ilíacos externos e internos y termina en la bifurcación de la aorta. Y el margen radial de 7 milímetros se aplica de igual manera para estos volúmenes, pero también hay que excluir cuerpo vertebral, psoas e intestino. La siguiente, por favor. Para los ganglios a nivel obturador, inicia 5 milímetros superior al canal obturador, donde la arteria obturadora es visible, e inferior al nivel del canal obturador, donde la arteria obturadora ha dejado la pelvis. Aquí también a veces es difícil de ubicarnos, pero más o menos podemos utilizar la mitad de las cabezas femorales para hacer el mite. Anterior es la extensión más anterior del obturador interno y posteriormente se extiende al grupo de ilíacos linfáticos ilíacos internos. Lateral es el obturador interno y medial es la vejiga. También el margen aquí no está bien delimitado. Nosotros utilizamos un margen de 1.5 centímetros traspolado pues de cervix y así es como quedó. La siguiente, por favor. Son la serie de imágenes para que veamos todos los volúmenes. Y empezamos con los obturadores. Ahí, ajá. Y me parece que esa es la última. Esta sí. Ahí hicimos el margen al triángulo. Y bueno, estos no se incluyeron. Estos son solo si había afectación a nivel del canal anal o de recto, pero para mencionar los perirrectales, superior, cara superior de S1 hasta inferior de S3, y las laterales son las articulaciones sacroiliáqueas. Anterior pues es el mesorrecto y posterior la cara anterior del sacro. Y los presacrales inician donde el recto se inclina para convertirse en el sigmoides y acaba en la unión anorrectal, donde se fusionan los elevadores con el esfínter anal externo. Va a posterior hasta el espacio presacro y anterior a vagina, cuello uterino y útero y lateral, pues rodeado por el elevador del ano y por el ganglio ilíaco interno, que ya contorneamos también. Buen día. La siguiente, por favor. Entonces, primero lo que hice fue realizar el PTB. La guía de contorneo menciona que podemos usar una expansión volumétrica de entre 7 y 10 milímetros. Entonces decidí dar la expansión solamente de 7 milímetros en los ganglios pélvicos y en los ganglios inguinales y en el lecho quirúrgico decidí usar una expansión de 10 milímetros. Aquí podemos ver las imágenes. Como ustedes podrán ver, se le colocó un bolus a la paciente. Pues ya lo mencionó el doctor Cruz Alejandro, que no se tendría que utilizar bolus a menos que haya involucro de la piel. Esta paciente ya está operada, no tenía márgenes positivos hacia la piel medial, aparentemente. Sin embargo, en el mismo artículo de
bueno, en el artículo de Verywell, que es como en el que más evidencia hay con el uso de la IMRT, se les colocaba a las pacientes un bolus de manera intencional para contar con pues, la expansión de la vulva por el edema durante el tratamiento y así no resimular a la paciente. Por eso lo hice. La siguiente, por favor. Entonces, ya evaluando el plan, pues bueno, decidimos dar un plan con BMAT hacia esta paciente. Los contornos y el cálculo se hicieron nuevamente en otra tomografía de la misma paciente para pues fines del taller. Entonces, con respecto a pues la evaluación del plan que ya todos conocemos, el contorno ya lo revisamos, la colocación y el arreglo de campos, pues bueno, es un BMAT, se hicieron 2 arcos. En cuanto a la cobertura, pues vamos a iniciar. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, en cuanto a la cobertura, aquí tenemos el DBH. Bueno, esta paciente, pues decidí prescribirle la dosis que se le prescribió pues de manera real, que fueron 50.4 grays en 28 fracciones. Entonces, la dosis del 95%, vemos que cubre el 100% del PTB y la dosis del 100%, que son los 50.4 grays, cubre el 99.2% del PTB. Y aquí la dosis máxima quedó en un 110%. La siguiente, por favor. Entonces aquí comenzamos a ver la homogeneidad del plan y los puntos calientes. Vamos a ver que pues realmente todos los puntos calientes cayeron dentro del volumen. Solamente hay algunos puntos calientes que están un poquito limítrofes, como vemos en la tercera imagen superior. Pero bueno, esto pues se podría continuar trabajando en el plan de tratamiento, pero pues también tiene mucho que ver con el volumen o cómo es la forma del volumen. La siguiente, por favor. Ok, entonces en cuanto al índice de homogeneidad, pues existen varias fórmulas. Agradezco al doctor Cárdenas que me ayudó. La dosis de homogeneidad, pues ya sabemos que va a describir la uniformidad de la distribución de la dosis absorbida en el volumen de tratamiento. Según la ICRU 83, pues es el D2% menos el D98 sobre el D50. Aquí vemos que me salió el cálculo de 0.08, utilizando otras fórmulas como la fórmula de Yo y la fórmula de Paddick, fue de 0.03 y la de Paddick es de 1. En el caso de las primeras dos, un índice de homogeneidad cercano a 0 va a indicar que la distribución de la dosis absorbida es casi homogénea, y en el caso de la fórmula de Paddick se tiene que acercar al 1. Entonces vemos que la homogeneidad pues está bastante bien. La siguiente, por favor. En cuanto al índice de conformidad, pues conocemos que es el grado en que la región de dosis se conforma al volumen objetivo. Aquí vemos que la prescripción que se hizo fue al 97% del volumen, por lo cual pues vamos a ver que existen pues algunas cosas que no nos van a agradar, pero se pudieran seguir trabajando. La fórmula es el volumen de isodosis de referencia sobre el PTB. Entonces, aquí con ayuda de la física Flor, hicimos un volumen para calcular pues precisamente la cantidad de centímetros cúbicos a los cuales estaba llegando el 97% de la dosis, que fue un volumen total de 1821 cc's, y el volumen en centímetros cúbicos total del PTB que realicé fue de 1458. Entonces, haciendo esta división, nos salió un índice de conformidad de 1.2. Entre más cercano esté al 1, pues va a ser mejor. Como les comentaba, pues esto se puede seguir trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente parte es los órganos de riesgo. Van a ser los mismos órganos de riesgo que hemos estado evaluando desde hace algunos meses, que son los órganos de riesgo de la pelvis, el intestino, las cabezas femorales, la vejiga y el recto. No existe en los protocolos que nos mandó Héctor a la dosis de restricción para planes de vulva, por lo que tomamos los que son más parecidos, que son los de canal anal, de acuerdo a la RTOG 0529,
y tenemos que va a haber 3 restricciones para cada uno de estos. La primera es el B5 por ciento de la dosis, que debería de ser 45, nos quedó en 52. En el intestino de las cabezas femorales de 44 a 47 nos quedó. El de la vejiga en 50 nos quedó en 55. Y el recto de 45 nos quedó en 44. Cabe señalar que el volumen del recto que nosotros contorneamos quedó en 51.3, es decir, es un volumen muy pequeño. De las demás dosis de restricción, que fue el B35% de la dosis y el B50% de la dosis, podemos ver que no cumplió ninguna de las restricciones nuestro plan. Hola, muy buenos días. Yo les voy a dar las conclusiones y una pequeña revisión de este estudio que es el de Verywald, publicado en el 2006. ¿Me pueden pasar la que sigue, por favor? En este estudio se revisa de manera retrospectiva la técnica de 3D con campos APPA y campos de electrones a regiones inguinales y lo comparan con los resultados en cuanto a dosimetría y toxicidad para IMRT. Esto ya que la técnica 3D tiene un volumen considerable y la exposición a tejidos sanos pues hipotéticamente es mayor. Es por eso que en este estudio la hipótesis fue que la IMRT podría reducir el riesgo de toxicidad relacionado al tratamiento y acabe de destacar que es el primer estudio en reportar este tipo de técnica para cáncer de vulva específicamente y su objetivo era reportar justamente la experiencia en este centro. Hubo 2 brazos de 15 pacientes, fueron divididos en pacientes que recibieron quimio o radioterapia no adyuvante, que en total fueron 7 pacientes, y radioterapia postoperatoria, que fueron 8 pacientes. La dosis media fue de 46 grays en la parte no adyuvante y 50.4 grays en la parte postoperatoria e incluyó pacientes con FIGO 2 y 4A. En cuanto a la radioterapia, el CTB incluyó las regiones ganglionares, ilíacas externas, internas y las regiones inguinofemorales. Se dio 1 a 2 centímetros de expansión alrededor del vaso de estos ganglios y se incluyó el GTB con margen de 1 centímetro aproximadamente. Para el PTB le dieron un margen de 1 centímetro al CTB y su límite superior era por debajo de L5S1, 1 centímetro. Gracias. Para los parámetros de la IMRT fueron el volumen que recibía menos del 35% de la isodosis, debería recibir por lo menos 35 grays. Luego menos del 40% de la vejiga debería recibir 40 grays y menos del 40% del recto debería recibir más de 40 grays. Fue optimizado para minimizar el volumen del PTB que recibía menos del 95% y el volumen que recibía más de 110%. La técnica de IMRT, la media de campos fue de 7, mientras que para la 3D se usaron campos APPA. Los fotones fueron de 6 MB y 18 MB y se usó campos de electrones para los ganglios. La que sí, por favor. Aquí podemos observar en esta tabla las estructuras que recibieron más de 30 grays, el B30. Como podemos ver, existió una reducción significativa tanto en recto como vejiga e intestino delgado. Y el volumen del PTB con IMRT, el 95% de la dosis, el 99% que corresponde a las figuras en la parte de arriba, más del 110% de la dosis en 3.125% y más del 120% de la dosis fue de 0.01%. La media de la dosis total recibida a vulva fue de 106%. La que sigue, por favor. En cuanto a la recurrencia, en la parte neoadyuvante hubo una recurrencia después de 14 meses y en la parte del brazo postoperatorio 4 recurrencias vulvares, 2 de estas se ubicaron en el campo de tratamiento, 1 en el labio opuesto y una invasión linfovascular pélvica. En cuanto a toxicidad, sí hubo una disminución, no se reportó más que un caso de toxicidad grado 3 gastrointestinal. Y en cuanto a la piel y la vejiga, a lo mucho fueron toxicidades grados 2, mayormente en la piel por los campos de electrones.
En la de dermatitis en vulva grado 2 podremos decir que es lo que más vamos a ver también en esta técnica de IMRT, y la interrupción promedio fue de 14 días para ambas técnicas. La que sigue, por favor. Como conclusión de este artículo realmente es que la IMRT sí ofrece ventajas en planeación como toxicidad, disminuye la toxicidad aguda, y este estudio no muestra toxicidad tardía, pero también demuestra un buen control local regional. Sin embargo, podemos decir en general que la radioterapia conformada IMRT contra IMRT, las dos son válidas, las dos son efectivas para el tratamiento. Obviamente es factible el escalamiento de dosis moderado con la IMRT y se traduce en un mejor control local, y obviamente es preferida por ventajas dosimétricas que son inherentes a la distribución de la dosis, sobre todo con el reporte de disminución de toxicidad que conlleva una mejor calidad de vida, como hemos visto en muchos de los estudios. No es el único estudio, existen más estudios como el estudio BORA. Comparó también la IMRT y la 3D con una dosis de 75.6 Grays y 68 Grays, y su objetivo primario fue el control bioquímico, reportando que fue superior la IMRT y, de forma significativa, y en un estudio que de Namiki, si no me recuerdo, comparó también la IMRT con la 3D, reportando una calidad de vida mucho mejor a 3 y a 6 meses, y específicamente en la parte gastrointestinal, que aquí se reporta elevada. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que si tenemos el recurso lo podemos utilizar, aunque también la 3D es un poco más sencilla en cuanto a disponibilidad en algunos otros centros, ¿no? Donde probablemente no tengamos IMRT. Bueno, vamos a hablar ahora de las indicaciones del boost con electrones y algunas especificaciones del mismo. La que sigue, por favor. Bueno, el tumor macroscópico en la vulva o áreas ganglionares puede reforzarse con campos de electrones. La respuesta a la pregunta es: la energía para la vulva es de 6 a 9 megaelectronvolts, utilizando un bolo de 1 a 1.5 centímetros. La energía del haz de electrones utilizada para radiar los ganglios linfáticos suele ser entre 4 y 6 centímetros o incluso 8 centímetros de profundidad, y depende de la profundidad de los ganglios inguinales. Esto previamente debió haberse determinado por un estudio tomográfico. Y en cuanto a las indicaciones para dar un boost, estas indicaciones vienen de la guía de la NCCN. Son para enfermedad voluminosa o persistente, para los ganglios linfáticos grandes e irresecables, y esto se puede llevar a un boost a 70 Grays. Aunque con frecuencia se observa descamación seca y húmeda, se sigue favoreciendo el uso de un bolus limitado a las áreas potencialmente afectadas por el tumor. Bueno, en cuanto a comentario Para final. cerrar el taller, el doctor Daniel Cárdenas, R3, nos va a dar un comentario final. Bueno, en cuanto a comentario final, quizás solo hacer énfasis en algunas cosas particulares del cáncer de vulva. Algo que destaca en el cáncer de vulva es que uno de los principales factores pronósticos en este cáncer es la afectación ganglionar. Recordemos que los ganglios a nivel pélvico ya confieren un peor pronóstico. En el caso presentado hoy en el taller, este caso tenía diferentes factores de riesgos para afectación ganglionar. Tenía una invasión, una profundidad de invasión mayor a 5 milímetros, tenía afectación o infiltración a clítoris que confiere mayor probabilidad de afectación a ganglios pélvicos obturadores. Y no sé si alguno de los R1 nos puede recordar las indicaciones de radioterapia adyuvante a ganglios y a sitio primario. ¿O alguno de los R2? Sí, doctor. Las indicaciones absolutas
van a ser márgenes cercanos, márgenes positivos y ganglios positivos. Y existen otros criterios para valorar adyuvancia. Y bueno, estos que les comenté, incluso se recomienda la quimioradio. Y otros criterios que son criterios pues relativos, pero los tenemos que valorar para la RT adyuvante sola, son los clásicos criterios de Hips, que son los invasión linfovascular, una profundidad de invasión más de 10 milímetros, también puede un patrón difuso. Si bien sabemos que las escamosas son entre el 80 y el 90% de los casos, pues hay otras histologías en las cuales tendríamos que valorar también pues dar adyuvancia con radioterapia. Bueno, entonces, como dijo Germán, sí las indicaciones, sobre todo a ganglios. Recordemos también extensión extracapsular, debemos de tomar muy en cuenta. Normalmente en las guías nos señala que patológicamente que sean más o igual a 2 ganglios. Sin embargo, ya se ha visto también que existen beneficios si existe más de un ganglio a nivel de patología, sobre todo si la disección fue menor a 12 ganglios o si tiene una metástasis ganglionar de más de 2 milímetros. Y también otra de las indicaciones es que clínicamente sí haya sido positiva la enfermedad. Continuando en cuanto a los ganglios, que son el principal factor pronóstico. Otra de los puntos importantes, se nos señala que una disección ganglionar de calidad debe ser de entre 10 y 12 ganglios por lo menos. Otra de las consideraciones que no en todos los centros vamos a poder tratar con IMRT. Entonces, en cuanto a cobertura de los ganglios inguinales, podemos usar la técnica clásica esta de Thunderberg, en la cual implica la cobertura de los ganglios inguinofemorales con campos de electrones. Las consideraciones: debemos de tomar muy en cuenta la profundidad de los ganglios, esto por tomografía. Realmente en pacientes que tengan sobrepeso o sean obesas, va a ser muy difícil que nosotros alcancemos la profundidad, la dosis a la profundidad que nosotros deseamos, por lo cual en este tipo de pacientes con sobrepeso sí debemos de ser muy cuidadosos o pasarlos a IMRT. También si utilizamos esta técnica clásica, también debemos de considerar de que va a tener una mayor toxicidad a piel y va a tener mayor toxicidad en cuanto a diarrea también, en cuanto a toxicidad de este tipo. Ya en cuanto a las técnicas de IMRT, en cuanto a la determinación de volúmenes, debemos de ser igual muy cuidadosos en cuanto a los márgenes de los ganglios inguinofemorales. Siempre recordar de que la mayor parte de ganglios clínicos positivos van a estar sobre todo a nivel anteromedial a los vasos femorales. Y también si nosotros, a pesar que demos unos márgenes adecuados, también debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a la colocación del paciente, ya que aunque esté planeado y los volúmenes estén delimitados de forma adecuada, si nosotros al momento de la colocación no hacemos una adecuada colocación del paciente, el tratamiento no va a ser tan reproducible y también perderíamos esta ventaja. Eso es en cuanto al comentario final. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Héctor, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, lo de los electrones, también se le dio a este paciente electrones. Ya actualmente se debe de hacer por medio de una simulación con tomografía también, como nos comentó el doctor Hinojosa en la clase de vulva, más que también utilizando las energías que comentó y también Alfredo en su presentación. Como comentario final, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario, el doctor Maldonado.
pues bueno, antes de que, si hay alguien más hace un comentario. Vulva es relativamente infrecuente, entonces cuando vean un caso, pues traten de aprovecharlo. Como mencionan, el caso pues era un caso en estadio más temprano que en otros, pero pues siempre hay que considerar la parte de los ganglios, como mencionan lo de los electrones. Los electrones tienen la limitante que antes solamente, como lo mencionaban en el artículo, se utilizaban ciertas energías, pero lo mejor es la tomografía para delimitar bien hasta qué profundidad están. Cuando ya usen IMRT, pues muchas veces es más sencillo hacer todo con IMRT que estar tratando de hacer la unión o evitar puntos calientes o puntos fríos por tener fotones y por tener electrones, que ya en su momento lo verán los R1 en la clase de física. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Salvador, Efraín, Caro. No, doctora, todo en orden.